Dicen que Eva Duarte era el alma de Juan Domingo Perón, su sol y su armadura. Pero cuando ese sol se apagó en el invierno del 52, el general se hundió en una oscuridad que nadie en la política podía aliviar. Y acá es donde la historia oficial se pone colorada y mira para otro lado. Porque el primer trabajador no buscó consuelo en una mujer de su edad, ni en una figura del partido. Lo buscó en los jardines de la Quinta de Olivos, entre risas de adolescentes y uniformes escolares. Esto es Chusmerío de la Historia Argentina. Hoy, el general y la niña. Pone la pava, porque lo que vas a escuchar no te lo contaron en el colegio. Nelly Rivas tenía apenas 14 años cuando el hombre más poderoso del país la eligió. Una nena que jugaba con los perfumes de una muerta y que le contaba los dientes al líder mientras él dormía. Prepárate porque hoy abrimos el diario íntimo de la primera damita y te contamos el chisme que casi hace estallar a la Argentina. Vamos a ver cómo nació el primer manual de la casta política. Esto es Chusmerío de la Historia. Pero esperen un poco, porque esto de las nenas no empezó con Nelly. Perón ya venía con ritmo. ¿Escucharon hablar de la piraña? María Cecilia Yurbel, una mendocina de 17 años que el general trajo a Buenos Aires con la excusa de que era su ahijada. Pero Evita, que no tenía un pelo de tonta, la caló en el acto. La apodaban la piraña, porque, según cuentan las malas lenguas, tenía la costumbre de dejar marcas de dientes en los hombros del general en la intimidad. Imagínate el escándalo. Evita no permitió que la piraña se instalara y la mandó de vuelta a Mendoza de un voleo. Pero una vez que Eva murió, el león se quedó sin domadora. Y ahí apareció el verdadero cerebro de esta historia, el ministro Armando Méndez San Martín. Méndez San Martín era el ministro de Educación, pero su verdadera función parece haber sido la de un cazatalentos muy particular. Él creó la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, y convirtió la Quinta de Olivos en un club de vacaciones para nenas de 14 y 15 años. Este ministro fue el inventor de un sistema que hoy conocemos muy bien: usar la estructura del Estado, los edificios públicos y el presupuesto de educación para fines que nada tienen que ver con el bien común. Un precursor de la casta que entendió antes que nadie que el Estado es el mejor salón de fiestas del mundo. Al ministro lo apodaban el pelado, y Perón, con ese humor de cuartel, siempre lo gastaba. Pero entre risas, el pelado le armó una arena medida. Cientos de chicas entrando en motonetas Vespa, usando las piletas, los cines y los parques que pagábamos todos nosotros. Pero para la tribuna había que guardar las formas. El ministro Méndez San Martín le hizo fabricar a Nelly un carnet de la UES totalmente falso. Mientras las otras cientos de chicas dormían en los pabellones comunes de la Quinta de Olivos, ese carnet era el pase libre de Nelly para cruzar los jardines en plena noche y entrar directamente a la zona residencial, donde el general la esperaba lejos de las miradas curiosas. El general estaba en su segundo despertar. Se ponía una gorrita con visera, la famosa pochita, para tratar de parecer un pibe más y que no se notara que le llevaba 44 años. Era el líder del pueblo, pero vivía como un monarca. La humillación a la memoria de Evita no terminó en la ropa. Perón llegó a regalarle a Nelly un broche de diamantes y rubíes con la forma de la bandera argentina. No era un regalo cualquiera, era una joya que el pueblo le había ofrendado a Eva Duarte. Nelly, la hija de un humilde portero, ahora lucía en su pecho el patrimonio que el peronismo decía que pertenecía a los trabajadores. Nelly se mudó a la residencia. Usaba las joyas de Evita, sus abrigos de piel que le quedaban gigantes. Los ministros le hacían la venia a una nena que todavía no sabía ni votar. Pero lo más bizarro
Es lo que Nelly escribió en su diario: la obsesión con los dientes. Ella contaba que se quedaba mirándolo dormir, fascinada por la diferencia entre sus 32 dientes perfectos de la juventud y la dentadura postiza del líder. Ella lo llamaba papi o el león. Él le decía nenita. Mientras el relato hablaba de humildad, en Olivos sobraban los lujos importados. Pero en septiembre del 55, el cielo de Buenos Aires se llenó de bombas. La Revolución Libertadora venía a llevarse puesto todo. ¿Y qué hizo el león? Hizo lo que hace la casta cuando las papas queman. Se puso a salvo. Perón huyó a la Cañonera Paraguay, un barco de guerra que le dio asilo diplomático. A Nelly la dejó atrás. Le dejó un sobre con dinero y unas cartas que terminaron siendo su condena. Los militares la usaron como trofeo. Querían demostrar que el líder era un monstruo moral. Cuando el león oyó, la justicia no fue tras él solo por sus decisiones políticas. El expediente 14.348 de la justicia argentina tiene un título que el relato intentó borrar durante décadas: estupro. Ese fue el cargo legal por el que se lo acusó formalmente: la corrupción de una menor de edad. La caída del régimen no solo fue militar, fue una caída moral que quedó registrada en los tribunales. A los padres de la nena los metieron presos. A ella la encerraron en un asilo de menores con prostitutas y delincuentes. Pasó de los perfumes de Olivos al olor a encierro. Y mientras tanto, en el exilio, Perón ya estaba conociendo a Isabelita. El líder siempre cae parado. Los seguidores, no siempre. Y en medio del barro siempre aparece un negocio. El diario Clarín, que hoy muchos ven como el gran enemigo del movimiento, fue en realidad el que más facturó con el escándalo. Le pagaron a Nelly Rivas una fortuna de la época para publicar sus memorias por entregas. El país entero hacía fila en los kioscos para leer los detalles prohibidos de Olivos. El morbo se convirtió en el gran combustible de las ventas del diario. Nelly murió en 2012, en la pobreza absoluta. Nunca volvió a ver a su papi. En su última entrevista, dijo algo que te rompe el corazón: yo solo quería que alguien me quisiera. Y no nos equivoquemos, esto no es solo una historia de amor prohibido o de una nena olvidada en un asilo. Este es el plano fundacional de la impunidad en Argentina. Es el ejemplo de que cuando la casta se siente dueña del Estado, las leyes son para los de afuera y los privilegios para los de adentro. La historia de Nelly Rivas se cerró hace décadas, pero el modelo de Olivos, como un feudo privado donde todo vale, sigue más vivo que nunca. ¿Será que algún día dejaremos de ser espectadores de los escándalos del poder para ser los dueños de nuestra propia historia? El debate, como siempre, sigue en los comentarios. Parece que las paredes de Olivos tienen memoria. Desde las motonetas de la UES, pasando por la Ferrari de los 90, hasta las fiestas en pandemia de los últimos años, el poder siempre creyó que, puertas adentro, las leyes no se aplican. Muchos dicen que la historia se repite, pero en Argentina parece ser un privilegio de casta. La nenita de Olivos cambió de nombre, los bolsos cambiaron de color, pero el sistema de usar el Estado para beneficio propio sigue intacto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue una historia de amor o el primer gran abuso de la casta argentina? Déjanos tu comentario, suscríbete y prepárate, porque en el próximo video nos metemos con el hombre de hierro, Juan Manuel de Rosas. No te lo pierdas.